¿Herramientas o herramientas de la justicia? Si son como son las herramientas, odian al ocio y aman a la razón. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, donde seguiremos con el tema del nuevo sistema de justicia penal en nuestro estado y también en la nación, ahora analizando el juez de ejecución de penas. Este juez, como ya vimos anteriormente, tenemos el juez de garantías, el juez de juicio, y ahora vamos a ver aquel juez que se encarga de revisar ya las sanciones que se han impuesto a las personas que han sido sometidas y condenadas en un proceso penal. El juez de ejecución es una figura que ya se encuentra en vigencia en el Estado de Nuevo León en el sistema de adolescentes infractores y también en algunos estados se ha implementado esta figura y vamos a analizarla para que la conozcamos, para que sepamos qué es lo que va a hacer en esta nueva conformación judicial, y para ello hemos invitado al licenciado Javier Sepúlveda Ponce, quien es presidente del Consejo de Egresados de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias, licenciado. Gracias por invitarme. Agradezco que esté con nosotros la licenciada Sara Patricia Basaldúa Piña, quien es juez de ejecución de medidas sancionadoras del sistema de adolescentes infractores. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Y también agradecemos al licenciado Erlindo Mendoza Díaz de León, juez tercero oral penal del Estado de Nuevo León, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación, Mauro. Licenciado Javier, pues bueno, háganos los honores para decirnos qué es un juez de ejecución de penas. ¿Qué hace este nuevo tipo de juez? Bueno, este nuevo tipo de juez, su justificación de la aparición que tiene, la puedo yo centrar en la garantía que tienen los penados de cumplir su sentencia de una manera digna, respetuosa y basada en los derechos humanos. Pienso que hacia allá se dirige el trabajo del juez de ejecución, de vigilar que esa pena que ha sido impuesta a una persona sea llevada a cabo, sea compurgada conforme a la normatividad y con base en los derechos humanos. ¿Por qué se requiere un juez de ejecución de penas? Ahora, bueno, vemos que esta nueva conformación lo tiene así, pero sabemos que ya en otros países se encuentran los jueces de ejecución. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve dentro de un sistema así una persona que vigile estas, si ya hay una administración penitenciaria, por ejemplo? Mire, es una buena pregunta porque resulta que en estos momentos el cumplimiento de las sanciones está a cargo de una autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo. Así es. Entonces, como principio, las autoridades administrativas las rige precisamente el principio de subordinación. Ajá. Y entonces, en un principio de subordinación, lo más probable es que se puedan cometer arbitrariedades o no se puedan llevar a cabo las cosas conforme a las reglas, porque están precisamente supeditados a órdenes de personas que muy probablemente no tengan conocimiento del sistema penitenciario e ignoren cuáles son las formas de trabajar en él. La garantía del juez de ejecución es precisamente que se haga una valoración de la pena o que se haga una valoración de la forma en que se va a cumplir desde un punto de vista judicial. ¿Y cuál es el principio de actuación de un juez de ejecución? Pues que lo hace de manera independiente y autónoma de cualquier otro poder. No está sujeto a ninguna otra autoridad, lo hace en forma autónoma y con base en las leyes. Actualmente, como ya les había comentado, ya tenemos un juez de ejecución en una figura existente en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Este juez es el juez de ejecución de medidas sancionadoras que representa a la licenciada Sara Patricia en el nuevo sistema de adolescentes infractores, que también es un modelo nuevo basado en tratados internacionales y basado también en figuras internacionales. ¿Cómo ha sido su experiencia como juez de ejecución a través de esta función? ¿Cómo lo hace y cuáles han sido los resultados que usted ha visto más palpables al respecto? Bueno, a través de casi 5 años como juez de ejecución nos hemos dado cuenta que el hecho de que un juez esté vigilando la sentencia que se le es impuesta a un adolescente, pues trae como consecuencia que el sistema la autoridad administrativa, ¿verdad?, garantice y respete más los derechos de los sentenciados, ¿verdad?, en este caso adolescentes. También es importante que la autoridad judicial vigile que la sentencia que dictó también un juez se cumpla, y en este caso la finalidad
en adolescentes, pues es la reinserción familiar y social. En el caso del juez de ejecución de adolescentes, se vigila hasta su conclusión la sentencia, ¿verdad? El cumplimiento de la medida sancionadora, y nos damos cuenta que funciona, ¿verdad? Esa reinserción familiar y social, ¿verdad? Y pues repito, es muy importante que el juez esté vigilando esta sentencia. Actualmente el sistema en la gradualidad que se ha implementado en Nuevo León nos ha traído el juez de garantías en el juez de preparación, que así lo conocemos nosotros. Ya tenemos el juez de juicio, que representa el licenciado Lindo, que uno de los 3 jueces orales penales que tenemos en la entidad. Y ahora falta el juez de ejecución. Sabemos que ya la reforma constitucional nos indica que en el año 2011, en el mes de junio, debe de existir esta figura creada y en funciones, licenciado. Sí, mira, Mauro, a partir de la reforma constitucional de junio del año 2008, en el artículo 21 constitucional se establece como obligación la implementación del juez de ejecución de sentencias, y de acuerdo a la propia disposición constitucional tiene la facultad, claro, de imponer la sanción, de modificarla y fijar el tiempo de duración. Y bien, tenemos 3 años para implementar esa figura, que vencen hasta el día 19 de junio de este año 2011. Como vemos, tenemos ya pocos meses de tiempo para que se implemente la figura de juez de ejecución. En el sistema de adultos no hemos experimentado aún esa figura. Tenemos algunos rasgos que se han realizado por el juez de preparación o en otras legislaciones llamados juez de garantías, pero solo en vigilancia de medidas que se imponen en un procedimiento llamado procedimiento de suspensión a prueba del imputado, mediante el cual el juez suspende el proceso siempre y cuando cumpla con ciertas obligaciones la persona que se le está imputando un delito, y bien, el juez puede tener alguna vigilancia en cuanto al cumplimiento de esas medidas, pero no más allá en el contexto que exige la propia Constitución, el contexto para el cual se implementa el juez de ejecución de sentencia, que es un contexto mucho más amplio, como lo platicó el maestro Sepúlveda. El juez de ejecución implica estar muy apegado a ver que se cumpla la pena tal y como se impuso, el poder modificarla en determinado momento cuando hay una reforma a la pena con la cual está sancionada el tipo penal con el cual fue sentenciada una persona, etcétera. ¿Para qué? Para que el propio juez pueda hacer esa modificación, ¿sí? Claro, eso entre otras medidas cautelares que pueda estar sujetas a vigilancia, pero en materia de adultos el tiempo se nos viene ya próximo, y para el 19 de junio esperemos que entre a funcionar la figura, debe de entrar a funcionar esa figura del juez de ejecución. Tenemos nosotros una visión muy concreta, y yo creo que todos los profesionales la vemos, que cuando hacemos las cosas igual vamos a tener los mismos resultados. Siempre que hagamos una cosa distinta, los resultados van a ser distintos, buenos o malos, según la conducta que tengamos. La administración penitenciaria ahí está trabajando, está cumpliendo ciertas metas, pero ahora lo que exige la Constitución, lo que exige este poder reformador es que en la cuestión de la administración penitenciaria entre un tercer jugador, un jugador en este caso judicial, que evalúe dentro de un aspecto legal la aplicación de las sanciones y tome ciertas directrices en ese sentido. Pero la administración va a quedar todavía en el Poder Ejecutivo, o sea, no viene a suplir el Poder Judicial en una función del Ejecutivo, solamente viene a darle mayor sustancia a esa función, ¿no? Viene a vigilar los derechos básicos del sentenciado. No entra absolutamente en nada en lo que es la administración penitenciaria. Eso queda... Sí, porque esa es la primera reacción que se tiene. Evidentemente eso, la administración corresponde al Ejecutivo, a través de las autoridades que designe, y nada tiene que ver con la función jurisdiccional que va a ejercer el juez de ejecución. El juez de ejecución, muy probablemente, porque tiene que estar plasmado también en la ley de ejecución, que tiene que formularse también en el mismo plazo que señalaron ahorita, debe estar perfectamente
establecido cuál es su intervención. Y su intervención deberá ser, salvo que tengamos conocimiento luego de la ley, yo supongo que debe de estar atento al cumplimiento de la sanción tal como la impuso el juez de primera instancia, y luego que ese cumplimiento se haga bajo el respeto y dignidad que merecen todas las personas, puesto que sabemos que es el cumplimiento de una pena, pero tiene que hacerla o cumplimentar esa sanción con ciertos derechos básicos, ¿verdad? No los pierde todos, aunque esté suspendido de algunos, políticos o civiles, los que sean, pero conserva algunos otros. Y yo hace rato comentaba que si, por ejemplo, no le permiten trabajar, o no tiene acceso a la salud, o no le permiten realizar algún deporte, que son algunos de los pilares que establece el 18 constitucional para la reinserción social, bueno, pues él podrá ir en queja ante el juez de ejecución para manifestarle su inconformidad con respecto a tal o cual cosa. Y esas son algunas de las circunstancias que el juez de ejecución, entre otras, podrá resolver. Otro muy importante sería, por ejemplo, la preliberación. ¿Cuándo tengo derecho a ser preliberado y bajo qué requisitos? Y si el reo considera que ya cumplió con todo eso y no le es otorgado por la autoridad administrativa, para eso va a estar seguramente el juez de ejecución para observar si tiene razón, concedérsela, haciendo la intervención necesaria. Sí. Y en algunas ocasiones en que proceda, como decía el juez Erlindo, pues la sustitución de la pena, porque puede ser sustituida por algunas otras medidas. O sea, viene siendo la cuestión de la división de poderes entrando ya al tema de la administración penitenciaria, no, obviamente no supliéndola, pero sí, como usted lo dice, vigilándola y realmente haciendo valer la norma legal que ya existe o que va a existir. Y las figuras pueden cambiar también, ¿verdad? Porque puede ser de una manera u otra. Imagino que los estados han tenido diferencias, tanto en forma internacional como nacional para la aplicación, pero esto vamos a comentarlo en un momento más. Vamos a hacer nuestro primer corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica donde puede encontrar valiosa información, y esta página es www.pjnl.gov.mx. En ella puede encontrar dónde están los tribunales, el Poder Judicial, puede encontrar servicios electrónicos que les serán útiles si tienen algún problema de carácter legal, y bueno, puede ver los programas de diálogos judiciales también. Los esperamos ahí en la página electrónica. Volvemos con ustedes en un instante más. Gracias por acompañarnos, seguiré con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tocando el tema del juez de ejecución dentro del nuevo sistema de justicia penal que se está implementando en nuestro estado y también en la República Mexicana. Actualmente ya tenemos una situación de tiempo, de término constitucional para implementar esta figura, y hemos estado hablando básicamente de lo que es el juez de ejecución, cómo se involucra, y estamos viendo que, bueno, el Ejecutivo mantiene sus facultades de la administración penitenciaria, de controlar, de poner, de hacer decretos y leyes, el funcionamiento y todo esto, pero entra esta nueva figura a hacer valer los derechos del que ya ha sido condenado a una sentencia o ha sido sancionado, para que en este nuevo periodo pueda él también hacer valer la legalidad, si acaso lo desea, ¿no? Y se logre el cumplimiento del postulado del 18 de lograr la reinserción social. Sí, es que aquí vemos, yo lo veo como que el sistema lo abarca todo, no solamente va a la investigación y luego el juicio, sino también va después a la pena, o sea, no deja suelto ningún cabo suelto. Lo que pasaba, Mauro, es el juez de primera instancia, desde el momento en que el Ministerio Público le pone a disposición un detenido, le consigna un detenido. Sí. Bueno, él se encarga del control de la actuación del Ministerio Público y la defensa dentro de la normatividad, perfecto. Culmina con una sentencia, pero ahí termina su intervención y después ya no sabe qué resultado tuvo la pena que impuso, si se logra o no la reinserción y en qué términos se está cumpliendo con esa condena. Entonces, esta nueva figura viene precisamente a complementar por parte del Poder Judicial, el círculo lo cierra. Ya no solo administra la justicia, sino vigila que sus
que sus resoluciones, sus sentencias sean cumplidas tal y como las emitieron. Ahora, pero requiere todo esto una colaboración constante entre aquellos que ejercen esta administración penitenciaria y los nuevos jueces de ejecución. Me imagino que usted ya también tuvo esta experiencia a nivel de los adolescentes en los centros de internamiento, y ahora los nuevos jueces de ejecución tendrán que tenerla con las personas que ejercen esta función en el Ejecutivo, ¿no? En los penales del Estado. Sí, bueno, definitivamente tiene que haber una coordinación entre la autoridad administrativa y la autoridad judicial, ¿verdad? En el caso de adolescentes, la autoridad administrativa, pues es el Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores, y la experiencia que tenemos nosotros es que ha habido una coordinación, claro, respetándose las funciones de cada una de las autoridades. En el caso de la autoridad administrativa, pues como ya bien lo decía el licenciado Sepúlveda, le corresponde la administración de los centros, ¿verdad?, de internamiento, y les corresponde también la seguridad, ¿verdad? Entonces, esa función está bien delimitada de la función del juez de ejecución, a quien le corresponde, además de velar porque se respeten los derechos de los adolescentes, pues otorgarles también un beneficio en un momento dado, ¿verdad? Ya sea al momento de que se haya cumplido la finalidad por la cual se le impuso la sentencia, que es lograr la reinserción familiar y social, o bien también cuando se considere que la medida impuesta ya no cumple los objetivos, entonces también se puede ahí decretar ya sea la cesación o la modificación de la medida sancionadora. En el caso de adultos, también estaría bien delimitada la función. A la autoridad administrativa le correspondería la administración de los centros penitenciarios, ¿verdad?, y la custodia, el personal de seguridad, y a la autoridad judicial, como lo decía el licenciado, vigilar los derechos de los sentenciados, además de conceder los beneficios preliberacionales, ¿verdad?, cuando así lo solicite el sentenciado o su defensor y se reúnan los requisitos legales para ello. Estos beneficios podrían ser la remisión parcial de la pena, la libertad preparatoria, son los beneficios más comunes que en adultos se dan actualmente y seguirán prevaleciendo al momento de ya existir la figura del juez de ejecución en adultos. Ahora es importante mencionar que, como le decía el licenciado Sepúlveda, los sentenciados siguen teniendo todos los derechos que no fueron afectados en la sentencia, ¿verdad?, como es el caso de la libertad. Y uno de los derechos muy importantes que tiene el sentenciado es que durante esta etapa de ejecución sigue contando con un defensor. Entonces, la función del juez no es unilateral, vaya, y siempre va a estar controlada por el Ministerio Público también, ¿verdad? Y el sentenciado tendrá derecho a un defensor, ¿verdad?, que es una de las situaciones que no sucede actualmente. Actualmente es la autoridad administrativa quien regula ya la ejecución de la sentencia, otorga los beneficios preliberacionales, pero sin la aparición de la defensa. Cuando mencionamos estas cuestiones de la sanción de penas y todo esto, siempre tenemos a nuestra mente pues, las situaciones más graves, ¿no?, de los homicidios, delincuencia organizada, pero tenemos que ver que hay presos de todo tipo y de muchos delitos que tienen que ver con la familia, con las cuestiones patrimoniales y demás, y cada uno requiere vamos a decirle, una judicialización diferente, una valoración de los hechos y de su conducta personal, de sus circunstancias, y para eso amerita que el juez esté en la ejecución para que también tome esta determinación. Licenciado, es así, yo creo que la situación que ve la reforma en este caso para garantizar esos derechos, ¿no? Que no sea un tribunal administrativo, sino un juez el que valore estas circunstancias. Sí, mira, estas circunstancias que tú mencionas y que nosotros como jueces vemos desde el procedimiento y que culminamos en la individualización de la pena al momento de dictar la sentencia definitiva, claro que también tienen que ser vistos por el juez de ejecución. Son factores importantísimos que te pueden llevar incluso a modificar la sanción, a otorgar un beneficio de preliberación, de remisión parcial de
de la pena, cualquier otro beneficio que establezca la propia ley. Son factores objetivos que el juez tiene que tomar en consideración para ver qué sentenciado, a veces sentenciado, hablamos hasta ahorita de sentenciados privados de libertad, pero también está la cuestión de sentenciados que pueden estar sujetos a una condena condicional, que también quedarán sujetos a la vigilancia del juez de ejecución. Todas las circunstancias se van viendo para que en determinado momento el juez de ejecución pueda dar por culminado la medida, pueda modificar la sanción o modificar la propia medida o cambiar o variar el tiempo impuesto, ¿verdad? Son factores que definitivamente deben ser tomados en cuenta. Y a lo mejor el auditorio que nos está escuchando se preguntará, ¿y cómo puedo yo accesar ante el juez de ejecución? Porque a razón de lo que decía el maestro Sepúlveda y la licenciada Sara, tradicionalmente o actualmente es casi imposible que un abogado defensor pueda entrar a un procedimiento administrativo penitenciario. La experiencia que tenemos por comentarios de abogados que litigan después de que una persona ha sido sentenciada y que su sentencia ha causado ejecutoria es que únicamente se les da acceso a familiares directos de la persona que está privada de libertad. Entonces este sistema, bajo el sistema de juez de ejecución, viene a garantizar la tutela judicial por parte de la persona que ha sido sentenciada, ¿sí? Garantizar la tutela al acceso judicial. ¿Esto cómo? Pues la persona que está detenida con base en una sentencia puede contar con un abogado defensor que lo represente, y ese abogado defensor podrá acudir ante el juez de ejecución y hacer la solicitud correspondiente, ¿sí?, en relación a la observancia o inobservancia que se está realizando en el centro de detención, ¿sí? Y claro, siempre con el control de quién, de la otra parte, que es el Ministerio Público, ¿sí? En consecuencia, el juez, bajo la intervención de estas partes y del propio detenido o de la persona que es sentenciada y que no está detenida, decidirá sobre la petición que se le está pidiendo, ¿verdad? Tenemos aquí necesariamente también una controversia cultural, ¿no? Porque muchas veces hay ciertos temas que la sociedad no quiere tratar, y a lo mejor esto de los penales es uno que como sociedad hemos siempre tratado de dejar lejos de nosotros, porque pues no queremos meternos en esos meollos, pero realmente es algo que tenemos nosotros como sociedad que reflexionar sobre ello y saber si estamos haciendo las cosas correctas, porque hay muchas cosas que hacer, hay muchas áreas de oportunidad en ese ámbito. Bueno, si me preguntas mi opinión con respecto a eso, yo te diría que no se están haciendo las cosas correctas. Pero también en abono a la actuación de las autoridades diría, pero es que hay mucho hacinamiento, hay sobrepoblación. No recuerdo, creo que en el Estado de México se ha intentado llevar esto de la administración de las penitenciarías o centros de reclusión al ámbito de la iniciativa privada, ponerlos en manos de la iniciativa privada. Como en Estados Unidos creo que hay cárceles privadas. Claro, y entonces, bueno, se buscaría mejorar la situación de la administración penitenciaria. Pero ahora bien, ¿qué sucede actualmente? Lo que sucede es que la relación entre el sentenciado, el penado, con las autoridades administrativas está basada en la discrecionalidad. Entonces, por eso el surgimiento del juez de ejecución va a venir a acotar esa situación, porque las decisiones van a ser judicializadas, ¿sí? Ya no van a estar sujetas al deseo o el humor con que tengan las autoridades en el momento en que les sea pedido algo por parte del penado, sino que van a estar sujetas a la decisión judicial. Eso nos garantiza precisamente que el sentenciado cumpla con su pena de una manera dentro de la norma jurídica, ¿sí? Ya no sujeta a cambios o a disposiciones administrativas que no están reguladas. Está regulado el funcionamiento, pero no está regulado cómo cumplen las penas. Entonces, por eso yo podría terminar el cuadro diciendo, el juez de ejecución viene a ser un garante de los derechos que conserva el penado, ¿sí? ¿Para qué? Para que con base en los derechos humanos, bueno, pues con dignidad y respeto, pueda cumplir el penado con su sentencia. Eso es lo que yo podría ahí cerrar el círculo
esta opinión. La área penal, la área criminal es tan compleja y quien puede involucrarse en ella puede ser un delincuente ya profesional como una persona que nunca ha cometido un delito y por una ocasión tuvo esa desgracia y bueno, ahora tiene que enfrentar una sanción de tipo y es ahí también entra, como lo comentábamos ahorita, esas evaluaciones que requieren un juez propiamente. Entonces eso nos lleva a ver el perfil deseado de un juez y es solo una opinión mía. Yo pienso que además de conocer el derecho, tendrá que conocer de la rama del derecho que es penitenciario, pero además criminología, porque tendrá que hacer una individualización criminológica para ver cómo es la mejor manera de cumplir con esa sentencia desde el punto de vista criminológico, por lo que decían hace unos momentos, en que dentro de un centro penitenciario están cumpliendo penas personas con diversa peligrosidad. Entonces habría que ver cómo se va a cumplir, en dónde se va a cumplir y si hay manera de acatar esa resolución. Bueno, vamos a hacer otro corte más aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos también que ya estamos en las páginas sociales. A través de Facebook pueden checar nuestra página El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, o a través de Twitter también nos pueden checar con el usuario @PoderJudicialNL, donde damos información, noticias y también contestamos sus preguntas y dudas acerca de nuestra función o alguna orientación judicial que requiera. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema del juez de ejecución, una nueva figura que aparece dentro del sistema penal acusatorio, el nuevo sistema de justicia criminal que se está introduciendo en nuestro país y en el Estado de Nuevo León a través de una gradualidad constante que nos ha dado muchos resultados, muy buenos resultados y nos ha permitido hacer algunas otras actividades constitucionales como el sistema de los entes infractores que tiene ya esta figura. Estamos hablando precisamente de esta actividad del juez de ejecución en relación a la coparticipación con la administración penitenciaria que todavía correspondería al Poder Ejecutivo. Y nos damos cuenta que uno de los problemas comentaba el licenciado Sepúlveda, el hacinamiento, la falta de recursos para los penales y demás, que se tiene que hacer muchas cosas con muy pocos recursos. Tal vez se podrían administrar mejor con este juez, que el juez podría valorar qué personas realmente requieren estar en los penales, qué personas pueden cumplir otro tipo de penas, trabajo comunitario que realmente es inexistente en nuestro país, ¿verdad? Algunas penalidades accesorias, o no sé cómo le podemos llamar a esta forma de cumplir las sanciones. Y también a las preliberaciones de personas que a lo mejor ya pueden resocializarse con ciertas condiciones y demás. Yo creo que esto viene a ser una respuesta efectiva de nuestro sistema jurídico para poder hacer más eficiente la administración penitenciaria. Es decir, el juez de ejecución viene a ser una ayuda al Poder Ejecutivo. Así es. Y pues principalmente lo importante de esta figura de juez de ejecución pues es que va a resolver conforme a la ley, ¿verdad? Va a otorgar los beneficios preliberacionales, como lo comentaba hace un rato, pero en base a los requisitos que marca la ley. Ahora, es muy importante la colaboración con la autoridad administrativa porque es quien se va a encargar de brindar a los sentenciados, ¿verdad? Ya sea libres, como los que se encuentran con un beneficio de condena condicional, o los que se encuentran internados cumpliendo una pena de prisión. Y lo decía, es muy importante que la autoridad administrativa les dé los medios, les brinde los medios para que se logre la reinserción familiar y social, ¿verdad? Y estos medios pues son la salud, el deporte, el trabajo, la capacitación para el trabajo y la educación. Entonces el juez al momento de resolver, ¿verdad? Obviamente, como lo decía, va a tomar en cuenta que se justifiquen esos requisitos, que se den esos requisitos de ley y además pues que se cumpla con esta finalidad de lograr la reinserción social mediante los aspectos que ya mencioné.
Bueno, de hecho, tal vez aquí hay una situación que debemos de visualizar y es que aquel encargado de ejecutar la pena actualmente a través del Poder Ejecutivo, tal vez se da cuenta de que hay ciertos reos con ciertas condiciones que pueden acceder a ciertos beneficios de ese tipo, pero también su propia facultad de autoridad administrativa no le permite muchas veces llegar a esa determinación, porque pues hay ciertos niveles jerárquicos ahí importantes y demás. Y tal vez este sistema no permita esa resolución en el sentido de que no se animan pues a dictar esas resoluciones, ¿no? Lo que pasa es que su objetivo principal es la administración del centro Sí. y pasa a segundo término el cumplimiento de la sentencia. Y se pueden dar casos, te voy a dar un ejemplo para que el auditorio o la audiencia lo comprenda mejor. Se dan casos, perdón, o se han dado casos en que algún sentenciado ha terminado de cumplir con su sentencia y no sale. Y la autoridad administrativa o no se ha dado cuenta o no le ha dado el cumplimiento adecuado a la resolución que dice que eran tantos años y ya los cumplió de la vida real. Ha habido casos concretos de reos que han cumplido un año más del que fueron sentenciados. Entonces, la figura del juez de ejecución de sentencias va a venir a poner fin a este tipo De errores. y de inseguridad jurídica del, Claro. del propio sentenciado, para ponerlo en el contexto de vigilante, nuevamente lo señalo, de vigilante de las garantías esenciales del sentenciado. Ok, ha sido una persona que cometió un delito y fue sentenciado, pero insisto, conserva derechos y uno de ellos es a cumplir la sentencia tal y como le fue impuesta por el juez de primera instancia, ni más ni menos. Y esa será una de las principales funciones del juez de ejecución. Aquí comentábamos en otros programas donde vimos el juez de garantías y el juez de ejecución, que muchas veces se sataniza a la policía, al Ministerio Público, a los jueces y demás, porque no se cumplen ciertas funciones que se dicen que deben de cumplir. Igual pasa aquí en el sistema de administración penitenciaria, muchas veces sataniza porque dice que no funciona y demás, pero hay también que ver el contexto en el cual están trabajando, donde no se ha modernizado, durante muchos años se han hecho las mismas cosas igual. Como decíamos al principio, si hacemos las mismas cosas igual siempre, podemos tener los mismos resultados. Cuando cambiamos es cuando tenemos resultados distintos. En este caso, el tener un juez de ejecución le va a oxigenar pues esta función y va a dar pie a nuevas reformas a esa función penitenciaria, licenciado. Sí, mira, esto tiene relación con los conceptos que han cambiado de readaptación a reinserción social. Y tú tocas un tema muy importante de los recursos, ¿sí? Si tenemos actualmente cárceles, centros penitenciarios que están siendo rebasados en su capacidad desde un 20 hasta un 500% de su capacidad, lógico es que nunca se van a cumplir esas finalidades de la sanción, la reintegración. ¿Por qué? Porque a tantos internos no puedes darles trabajo dentro de un establecimiento penitenciario, no puedes profesionalizarlos, no puedes brindar a todos la misma calidad de salud, no pueden todos practicar deporte. Imagínate, nada más para una población de 2.000 o 3.000 internos, ¿cuántas áreas no se necesitarían hablando para desarrollar un trabajo? Que todos debemos, al momento de estar internos, debemos tener acceso a un área de trabajo y que seamos capacitados para ello, ¿sí? Y si no contamos con esas herramientas, entonces, ¿cómo podemos nosotros reintegrarnos a la sociedad? Sabemos que saliendo a la calle, pues tenemos necesidades, ¿sí? Y a veces seguimos siendo padres de familia o responsables a veces de familia, y pues aparte de la estigmatización que se da a una persona que ha estado en prisión preventiva o privado de su libertad con motivo de una sentencia de condena, Claro. donde es difícil que puedas conseguir un trabajo porque lo primero que te piden es carta de no antecedentes, ¿sí? Carta de antecedentes penales. Entonces, para este tipo de gente es casi imposible volver a integrarse a la sociedad. Eso por un lado, ¿sí? El hacinamiento que hay en cárceles. El otro aspecto es la infraestructura necesaria que se requiere para toda la población carcelaria. Otro aspecto es la capacitación de la gente que maneja esos centros penitenciarios,
porque no debemos desconocer que en realidad se carece de gente especializada para tratar a internos. Un interno, una persona que está privada de libertad, es muy diferente a una persona que está libre. Sobre una persona que pesa una condena y que su movimiento se reduce a unos metros que abarca la prisión, su mente es diferente, su pensamiento es distinto. Su pensamiento al grado de puede ir desde el querer privarse de la vida por depresión hasta generar problemas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere mucha gente profesional que se creen los programas, como decía el maestro Sepúlveda, programa individualizado para cada persona que ingresa. Cada persona que ingresa tiene un perfil distinto, no sabemos los motivos por los cuales cometió el delito, de dónde proviene, su formación que ha tenido, etcétera. Todo eso es lo que tiene que observarse para lograr una verdadera reintegración social. Esas oportunidades de trabajo, esas capacitaciones, la educación para quien quiera seguir una carrera media, una carrera técnica, una carrera profesional, etcétera, ¿sí? Aparte, claro, la salud y la práctica de un deporte. Otra cosa, la atención de enfermedades de los internos, que también es un punto importante. Es que tocó un tema muy interesante, el del trabajo para los internos. No es obligatorio en ninguna cárcel del país, excepto en las Islas Marías. Es el único lugar en donde el reo, el sentenciado, tiene obligación de trabajar, y ese es un aspecto que se ha debatido mucho entre los teóricos, ¿no? ¿Deberá ser obligatorio o no deberá ser obligatorio el trabajo dentro de los centros de reclusión? Por el lado de los que dicen que sí, y de los que yo también me uno, garantizaría por lo pronto el aprendizaje de un oficio. Y por otro lado, permitiría el ingreso de dinero al penado y ayudaría y solventaría mucho con su familia y la propia estancia de él en el centro de reclusión. Y por el lado contrario dicen que a nadie puede obligársele a que realice un trabajo, y menos si está cumpliendo con una pena. Pero ahí ha estado el debate y no se ha llegado a ninguna conclusión, y persiste entonces que no es obligatorio ahorita en ningún centro de reclusión obligar al penado a trabajar. Bueno, pero este proceso hay que ver el juez de ejecución en este contexto, en el contexto de protección de las garantías de las personas hasta que es condenado, desde que empieza el proceso hasta que concluye con una sentencia y luego sigue la cuestión de la pena. Es decir, nunca se descuida a una persona que está sujeta a proceso y que ha sido condenado a la supervisión judicial, y esto es muy importante y viene a traer también una nueva concepción de lo que es la aplicación del derecho. Sí, así es. Como lo dice, pues ya se le da el seguimiento, ¿verdad?, al sentenciado durante la sentencia, pero esto va más allá. Debe de existir, en la ley está plasmado actualmente, en la ley de ejecución, la existencia de un patronato de liberados, ¿verdad?, lo cual no está funcionando actualmente, pero yo creo que es importante, ¿verdad?, que ya a raíz de esta reforma empiece a funcionar, ¿verdad?, ya sea un patronato como tal o alguna otra institución, ¿verdad?, que ya una vez que se acabe la función del juez, ¿verdad?, que ya se dio por cumplida con una sentencia, ¿verdad?, que se le dé seguimiento. ¿Para qué sería este patronato? Pues para ya sea conseguirle trabajo al sentenciado, ¿verdad?, y para ello es bien importante también la colaboración de instituciones, ¿verdad?, ya sea públicas o privadas, la colaboración con la administración penitenciaria. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen estas instituciones? Brindan ya sea trabajo o educación, ¿verdad?, o algunas otras actividades de arte, cultura, etcétera, en los centros penitenciarios. Esto definitivamente pues ayuda contribuye en la formación de una persona, ¿verdad?, y finalmente pues a lograr la reinserción, que es la finalidad de que nos habla el artículo 18 constitucional, ¿verdad? Y lo repito, pues sí es importante la colaboración de todas estas instituciones.
Es muy bonita la reforma, ¿verdad? Si la vemos, pero lo importante es llevarla a cabo. ¿Y qué se requiere? Pues colaboración de tanto de las instituciones de gobierno, de iniciativa privada, ¿verdad? Y de mucho personal, como lo decía el licenciado Erlindo, mucho personal capacitado para ello. Vamos a hacer otro corte más aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos también que tenemos un correo electrónico, mauro.zacarias@pjnl.gov.mx, donde personalmente contestaré sus dudas o cualquier tipo de sugerencia que tenga para el programa. Espero sus correos y agradezco a aquellos que han escrito y se han preocupado por mandarnos estos mensajes. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema del juez de ejecución de penas, una nueva figura de un juzgador que ya tratará los problemas en relación a la aplicación de las leyes penitenciarias en favor de las garantías del penado, se podría mencionar de esta manera, y es sobre todo para garantizar que se logre la resociabilización de esta persona y otra vez volvamos a encontrar dentro del sistema penal esta situación de que se sane el tejido social, que es lo más importante. El nuevo sistema de justicia penal, como lo hemos visto, tiene a la prisión ya preventiva o ya sancionadora como la última consecuencia ya cuando no hay más, ¿no? Porque vienen las salidas alternas al proceso, los acuerdos reparatorios y muchas cosas más, ¿no? Pero aquí vemos que lo que se busca también es que por una consecuencia natural las cárceles pues no sean tan llenas, ¿no? Así es, pero mira, las cárceles, según mi opinión, están llenas por, según yo, dos factores. El alto índice delictivo actual que tenemos y luego la elevación de penas, el endurecimiento de penas, porque ahora son más altas. Entonces, ¿eso qué significa? Que los que llegan a ser sentenciados pues van a permanecer más tiempo dentro. Entonces, tendría que modificarse un poco la estrategia en el sentido de combatir desde luego con la prevención la delincuencia, que es algo muy difícil, pero que se tiene que hacer, y por otro lado buscar alternativas en el sentido de las penas, ¿no? Que no todo es cárcel, como decías tú, habrá algunas situaciones que pueden ser tomadas de manera distinta, ¿sí? En ese sentido es mi opinión. Ahora, en el sistema de justicia para los agentes infractores hemos tenido casos donde los adolescentes han hecho trabajo comunitario, por ejemplo, y a través de la vigilancia que se ha dado, no tanto en la ejecución de penas, pero a través del juez de garantías, se ha logrado que no se lleguen a una sanción propiamente dicha. Pero ya cuando están sancionados, el juez los cita a una audiencia oral y habla con ellos, licenciada. ¿Cuál es el procedimiento que hace? Sí, bueno, en adolescentes el procedimiento es el siguiente. Al momento en que la sentencia causa ejecutoria, se es enviado el expediente al juez de ejecución, ¿verdad? Se radica el expediente, se solicita un programa individual de ejecución al centro de internamiento, ¿verdad? En donde tiene una unidad especializada con los diferentes profesionistas, ¿verdad? En las áreas de psicología, educación, trabajo social, criminología, etcétera, ¿verdad? Esta unidad que se le denomina unidad de atención integral se encargan de hacer un programa al adolescente y ahí se establece la forma en que va a cumplir con la sentencia, ¿verdad? Ya sea una medida privativa de libertad o una medida no privativa de libertad. En cuanto a las no privativas de libertad, tenemos el servicio comunitario, hay ciertas prohibiciones, por ejemplo, en el caso de un delito culposo, una prohibición de no conducir algún vehículo de motor, prohibiciones de no acercarse a tal lugar, ya sea al domicilio del ofendido, al lugar de los hechos,
prohibiciones de no juntarse con determinada persona, determinada pandilla. Tenemos también una medida consistente en que estudie. Cuando el juez de juicio se da cuenta que el adolescente no cuenta a veces ni con la primaria, ¿verdad? Se establece como medida que estudie, ¿verdad? Y dentro del centro de internamiento, los muchachos que se encuentran internados tienen todas las oportunidades para lograr lo que es la finalidad de la imposición de la sentencia, ¿verdad? Tienen la oportunidad de estudiar. Hemos tenido adolescentes que ingresan incluso sin la primaria, sin haber estudiado primaria. Ahí se les brinda primaria, secundaria y hasta preparatoria, además de algunos otros cursos de capacitación para el trabajo impartidos por CECATI. Entonces, todas estas medidas, ¿verdad? Sí son muy importantes en la formación integral de una persona y sí funciona. Nos damos cuenta que sí funciona y que finalmente se logra el objetivo. Bueno, y los resultados ahí están, plasmados en los documentos, plasmados en las audiencias, donde usted cada vez va revisando cómo está dando cumplimiento de esas cosas. O sea, realmente hay una visualización de que se está cumpliendo con la pena y se está logrando que el muchacho en este caso cambie su vida, cambie su forma de actuar y tenga un mejor resultado de lo que hace ya cuando es una persona adulta, ¿no? Así es. Licenciado Erlindo, en este caso, dentro del sistema para adultos, lo que se busca es más o menos lo mismo, ¿no? Lo que se busca es que el juez también vaya vigilando estos aspectos y vaya garantizando y dando ciertos lineamientos para que el adulto también logre este cambio radical, ¿no? Sí, la misma intención se tiene para el sistema de adultos, ya cuando el Estado decida implementar todo el sistema acusatorio, entre ellos van las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Y bien, definitivamente que también tenemos, como lo dije en un principio, la obligación de instrumentar al juez de ejecución, que ya tenemos como límite para el 19 de junio de este año, y ya con base a su implementación volvemos a tener un control judicializado de la vigilancia de la ejecución de la pena privativa de libertad. Pero bueno, esa sería la cuestión más importante del juez de ejecución, pero tampoco deja de tener importancia las otras medidas que hemos señalado, que son impuestas por los jueces en su sentencia, y como bien lo dijo la licenciada Sara, puede ser una medida de vigilancia, por ejemplo, los delitos culposos. Okay. Cuando alguien comete un delito culposo, la sanción probablemente sea, si conduce en estado de ebriedad, es la suspensión por tiempo determinado de conducir vehículos. Y en este momento la vigilancia exclusivamente corresponde a